Esta mañana, y bajo el lema "No tienen límite, el 1 de mayo lucha por tus derechos", los principales sindicatos han dado a conocer los motivos para convocar esta manifestación. Para hacer frente al drama del paro y abogar por la reactivación económica y del empleo. Para hacer frente a la desregulación laboral y por el derecho del trabajo y los convenios colectivos. Para hacer frente a las privatizaciones de los servicios públicos y defender la protección social. Para hacer frente a la crisis social y política y para luchar por una democracia mejor. Por todos estos motivos y muchos más que se nos vienen a la mente, hacemos un llamamiento a la población en general para que se animen a participar en la manifestación convocada para el próximo Día del Trabajador 1 de mayo, que partirá a las 11:30 de la mañana desde San Telmo para finalizar en la Plaza de Santa Ana, pasando por las calles Francisco Gurié, Teatro Pere Galdós, Lentini y Puente de Piedra. Aprovechamos también para informar a la opinión pública que en el último Consejo de Ministros del pasado viernes, este Gobierno ha renunciado a cualquier tipo de crecimiento de empleo. Los políticos que conforman este Gobierno, una vez más, han demostrado que están fracasados. La tasa de desempleo en Canarias ronda el 34,27%. Ante estos datos, no podemos quedarnos quietos y por ello creemos que es necesario más que nunca acudir a la manifestación. Máxime cuando parece ser que la situación en los próximos 3 años no va a mejorar, sino que será aún peor. Canarias está condenada a sufrir una pobreza absoluta. Buenos días a todos y a todas y agradecerles su presencia a esta convocatoria de prensa en la que, con motivo de las manifestaciones y concentraciones que se van a dar en toda Canarias con respecto al 1 de mayo, queríamos todos los sindicatos que de forma unitaria hemos convocado estas manifestaciones y concentraciones, hacer algunas consideraciones y hacer un llamamiento a toda la población canaria a que participen activamente en esta fecha histórica de lucha y reivindicativa, especialmente en estos momentos. Porque, en primer lugar, hay que recordar que el pasado viernes y en el Consejo de Ministros, mucho más allá de esas medidas que en realidad no se anunciaron, venían a poner de manifiesto que este Gobierno de España ha renunciado a cualquier tipo de crecimiento de empleo en nuestro país. Por lo tanto, es un reconocimiento de que sus políticas están fracasadas, de que sus políticas son ilegítimas en estos momentos porque su principal baluarte para ganar unas elecciones era que iban a crear empleo, pero sin embargo nos están diciendo que la situación en los próximos 3 años va a ir a peor. Es más, nosotros decimos que estamos convencidos que con esta política de recortes y de ajustes va a ir a peor, muy a peor. ¿Esto qué quiere decir? Que si las tasas de desempleo, que están por encima del 27% en nuestro país, en Canarias se tornan mucho más preocupantes. Con una tasa de desempleo del 34,27%, en Canarias se hace con mucho más valor que nunca que de forma precisa la gente acuda el 1 de mayo a estas manifestaciones, porque es una herramienta democrática y porque es lo único que nos queda para intentar recular esta situación. Una tasa de desempleo del 34,27% en Canarias, que nosotros ya veníamos anunciando, todos los sindicatos de esta tierra, que se iban a superar, que posiblemente vayan a llegar y superar también el 35% en los próximos años y que van a llevar a Canarias a una pobreza absoluta. Por lo tanto, en Canarias se hace más importante que nunca que estas manifestaciones del 1 de mayo sean una avanzadilla, porque ya lo podemos decir abiertamente también. Unas tasas de paro del 34,27% son más aval que suficiente para convocar una huelga general en Canarias, porque Canarias y el Gobierno de Canarias tiene suma responsabilidad en todo lo que ha pasado. Es incierto que tan solo tiene responsabilidad el Gobierno central. Es incierto porque el Gobierno de Canarias, las comunidades autónomas, tienen transferidas competencias en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de protección social, pero también en políticas de empleo. Las tienen transferidas. Y este Gobierno de Canarias está a la espalda de la realidad social canaria haciendo unas políticas que se han demostrado después de 5 años que están totalmente fracasadas. Por lo tanto, la huelga general en Canarias toma mucho más cuerpo que nunca, porque de no cambiar este tipo de políticas, a Canarias la van a asumir en una depresión total y absoluta a nivel social y a nivel económico.
una huelga general en Canarias que va encaminada a rechazar de plano las políticas de este Gobierno de Canarias, pero también esta cultura empresarial que predomina en Canarias, que es la cultura empresarial del despido y del despido. Y que con esta cultura empresarial, aún teniendo nuestro principal sector, que es el turismo, un comportamiento por encima del 90% en todo este periodo, lo que han hecho es destruir empleo. Recordamos que en el año 2011 se creció por encima del 2,1%, datos del INE, y en Canarias se destruyó empleo. Cuando aquí los empresarios en Canarias se benefician de herramientas como el régimen económico y fiscal y muchas otras que tienen deducciones para que puedan invertir en Canarias y ese dinero lo están derrochando en otro sitio. Por lo tanto, Canarias está sumida donde está sumida por la mala gestión de este Gobierno de Canarias, por una cultura empresarial que es la cultura caciquil del despido barato y fácil y de una de distribución injusta de la riqueza. Porque no podemos obviar que teniendo el 8º Producto Interior Bruto del Estado, en Canarias la renta per cápita que percibe cada uno de los ciudadanos en Canarias está muy por debajo de lo que deberían percibir. Por lo tanto, la riqueza en Canarias se está concentrando en 4 familias. En 4 familias. Lo que queremos decir con todo esto es que Canarias, el Gobierno de Canarias y sus patronales están abocados a llevarse una huelga general en Canarias, que nos tomaremos nuestro tiempo para definir la fecha, porque vamos a llegar a todos los centros de trabajo, tanto públicos como privados, para explicar quién tiene responsabilidad en todo esto para que cada palo aguante su vela. Sí, la manifestación en Gran Canaria arranca a las 11:30 de San Telmo. Es un recorrido este año pues inusual, así que les explico el mismo. Salimos desde San Telmo por la calle Francisco Gurié, llegamos al Teatro Pérez Galdós, subimos a la derecha por la calle Lentini y cruzamos el Puente de Piedra a la altura del ayuntamiento, de la Plaza Santa Ana, y ahí concluimos el acto, ¿de acuerdo? Ese es el itinerario que tenemos previsto para que esperemos que se nos haga corto, que es lo que pensamos, ¿no? Confiamos en que sea, que la ciudadanía mayoritariamente salga a la calle y entienda esta jornada como una jornada más que nunca reivindicativa y de lucha por todo lo que ha explicado Gustavo, nuestro portavoz. La reflexión está hecha. La reflexión está hecha y la decisión, les digo ya que está tomada. Va a haber una huelga general en Canarias. ¿Por qué decimos que tenemos que concretar una fecha? Porque la secuencia de acontecimientos a los que nos tienen acostumbrados puede ser la resultante de que mañana nos anuncien un cambio determinado a nivel estatal, cuando también sabemos que en Canarias, con una tasa de paro del 34,27%, una inacción política sin precedentes en Canarias, donde el Gobierno de Canarias actúa por sí solo, con total complicidad de la patronal, especialmente de la CEO de Tenerife, pues se van a llevar una huelga general en Canarias. Ahora bien, queremos hacerlo bien, ¿por qué? Porque en todas las empresas de esta tierra donde tengamos representación sindical, queremos explicar por qué una huelga general en Canarias, porque también jugamos en contra de un elemento que está muy lejano a nosotros, que son los grandes medios de comunicación de masa. Hay que decirlo. El Gobierno de Canarias, en la figura de su presidente, este fin de semana ha dicho que le quiere decir basta ya al Gobierno central para ponerle freno a estas políticas, pero lo que no dice es que él aplica las mismas políticas en Canarias y que él tiene las competencias transferidas en políticas activas de empleo, en materia de educación y sanidad y protección social, pero es que también puede hacer algo más en materia de financiación, porque hay comunidades autónomas que tienen cooperativas de crédito pública para que fluya el crédito entre familias y pequeñas y medianas empresas. Y aquí lo que hacen es ahogar especialmente a todos los trabajadores en Canarias que tienen los salarios por debajo de la media estatal, en torno a los 400 euros. Esa mezcla necesita una contestación. ¿La va a tener? La va a tener. Ahora bien, la fecha la pondremos nosotros de forma consensuada porque queremos explicarle bien todo esto a la sociedad canaria, sin prisa pero sin pausa. La situación de desempleo que hay en Canarias ahora mismo es una situación que podemos asimilar a la época de la posguerra, incluso mayor, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación de emergencia social ya incontestable, ¿no?
con esa situación de emergencia social, evidentemente los sindicatos tenemos que, y la insensibilidad que están demostrando las instituciones, tanto públicas como los empresarios, no podemos aguantar una situación de este tipo. Es decir, no podemos aguantar una situación en la que el 35% de los gran canarios esté en desempleo. De esos, casi la mitad no cobran ningún tipo de prestación. Una de dos. Y además asistimos a la insensibilidad absoluta de los diferentes organismos, tanto públicos como empresariales. ¿A qué esperamos entonces? O sea, ¿cuándo es el momento de parar? El momento de parar es ahora. Nosotros no podemos asistir, como ha pasado estos días, a que ni cabildos, ni ayuntamientos, ni siquiera el Gobierno de Canarias, cuando aparecen cifras cercanas a 400.000 parados en Canarias, digan, o sea, ni se sientan aludidos. Esto no lo podemos seguir consintiendo. Por eso vamos a desarrollar una movilización progresiva. Es decir, para llegar a una huelga general iremos desarrollando movilización en sectores y en diferentes ámbitos para llegar a la huelga general en Canarias, porque Canarias no aguanta más una situación de desempleo, estamos en peligro de explosión social con total claridad. Ya les digo, estamos hablando de una situación de desempleo mayor que la época de la posguerra en España y en Canarias. Por otro lado, también denunciamos la ineptitud del Gobierno de Canarias, que tiene competencias transferidas en materia de sanidad, empleo, educación y protección social. Estos también han fracasado en todas sus políticas. Aunque la comunidad canaria ocupa el 8º puesto del Producto Interior Bruto, la renta per cápita está muy por debajo de la media nacional. Este Gobierno de Canarias da la espalda a la realidad social, realizando políticas que después de 5 años no solucionan nada. Por todas estas causas, creemos que una huelga general en Canarias toma hoy mucho más cuerpo que nunca. Según palabras de Gustavo Santana, secretario general de UGT, un 34% de paro es motivo de sobra para ir a una huelga general en Canarias, y para ello nos estamos preparando en las filas de UGT Canarias. De no cambiar este tipo de políticas, Canarias se verá sumida en una gran depresión total y absoluta a nivel socioeconómico. Este año el lema lo ves ahí, ¿no? El lema es empleo, derechos y convenios. Lo que tiene de novedad, aparte de que del énfasis que ha hecho Gustavo en el tema del empleo, ese es el énfasis básico después de ver las tremendas cifras de desempleo de la última encuesta de población activa, nos planteamos como un elemento fundamental el tema de los convenios. Y nos planteamos como un elemento fundamental el tema de los convenios porque la reforma laboral, uno de los elementos perniciosos que tiene es la pérdida de ultraactividad de los convenios. La ultraactividad saben que es la vigencia de los acuerdos pactados, ¿no? O sea, una vez que se acaba el periodo del convenio, que se siga manteniendo la vigencia de los acuerdos pactados. Esto es algo que probablemente el 7 de julio pierda vigencia. Con lo cual muchos de los convenios, sobre todo aquellos que están denunciados, todas las cláusulas y todos los acuerdos que se han llegado con las empresas pierden vigencia y se pasa al convenio de nivel superior o al estatuto del trabajador. Aunque la palabra superior pueda parecer que es un convenio mejor, en realidad son peores, ¿no? Porque los convenios de empresas, los convenios provinciales, los convenios, lo que hacen es mejorar la situación del estatuto de los trabajadores. Entonces lo que pasa ahí es que hay una pérdida importante de derechos que tienen que ver con salarios, que tienen que ver con complementos a incapacidades temporales, que tienen que ver con días de permiso, o sea, de todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, que esto puede ser una situación absoluta de pérdida de derechos por parte de los trabajadores, incluso de pérdida económica, que no solo afectaría a los trabajadores y a las trabajadoras, sino también a la actividad económica, porque desde luego cada vez que pierde poder adquisitivo los trabajadores, la actividad económica se resiente. Entonces, por eso nosotros, un elemento fundamental en este año es el tema de los convenios, porque estamos en el debate de si seguir estableciendo las relaciones entre empresa y trabajadores de manera conveniada o se va a generar una conflictividad tremenda en cada una de las empresas para negociar cada uno de los convenios, ¿no?
Entonces nosotros esperamos que los convenios sigan sintiéndose como el elemento de negociación entre trabajadores y empresarios y que podamos darle a esto un avance. Porque es que la individualización de las relaciones laborales no interesa a nadie, ni a los trabajadores, pero tampoco a los empresarios, porque lo que genera es una conflictividad importante.